Miércoles 27 de noviembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a esta revista de prensa, a este tiempo para la comunicación aquí en PTV. Vamos, como cada mañana, a repasar juntos las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba. Empezamos, como es habitual, por el Decano, por el diario Córdoba, que dedica su titular de apertura, su titular de primera plana, al aeropuerto. Dice el diario Córdoba: el Gobierno vuelve a negociar con la Junta el futuro del aeropuerto. Se convocará un comité de coordinación para elaborar un plan que lo haga rentable y se buscarán en la provincia propuestas para impulsarlo. Es consecuencia de una reunión que se vivió ayer en Madrid, dentro de una reunión entre varios ministerios, varias consejerías, donde se vieron infraestructuras. Por eso hay una foto de Elena Cortés, que también acudió a esta reunión, lógicamente, y la consejera aprovechó para reclamar 4.000 millones de euros para corredores ferroviarios en Andalucía y una ejecución equitativa de las inversiones. Como ven, comunicación, tanto por vía aérea como por el ferrocarril. Básicamente se trata, en el caso del aeropuerto, de optimizar o de rentabilizar una infraestructura que ya está básicamente concluida. Le queda todavía alguna obra que hacer, la torre de control y alguna inversión, pero lo más costoso, lo más caro, que era la expropiación y la construcción de la pista, está terminado. Ahora el problema, como saben, es que no hay vuelos comerciales y que el aeropuerto, pues por mucho que se mejore, parece que no tiene demasiada utilidad o ninguna utilidad, porque ni siquiera antes saben que había una aplicación para vuelos fotográficos, de estos para trabajo fotográfico, también para fumigación y tal, pero se han construido otros aeródromos privados, con lo cual ni siquiera para eso tiene en principio utilidad. Se trata de buscar destinos útiles, destinos rentables, tanto para el sector turístico como para el sector comercial, como para la industria, e intentar que haya empresas y personas interesadas en que el aeropuerto funcione. No va a ser de hoy para mañana, pero se trata de intentar al menos que el aeropuerto sea un negocio y por lo tanto pueda recuperar su actividad o mejorar la que tuvo, porque el aeropuerto nunca ha tenido una actividad demasiado intensa. En cuanto a los corredor ferroviario, pues dice la Junta de Andalucía, por boca de Elena Cortés, que hubo un acuerdo en Antequera en el que se decidió que hacía falta conectar mejor Andalucía con el resto de España y con el resto del mundo, y que para ello hace falta una inversión importante en corredores ferroviarios, los que ya suponen el corredor del este por el Mediterráneo, también por el oeste, también el corredor de Córdoba, en fin, con todos los corredores que unen Andalucía con el resto de España y por ende con Europa, pues hay que mejorarlos para conseguir que el transporte por ferrocarril pues sea rentable también y sea, en este caso, el que priorice frente al transporte por carretera, que es mucho más costoso, tanto en cuanto a economía como en cuanto a consumo energético. Así que un proyecto de inversión que, como están las cosas, no parece que vaya a ser de hoy para mañana, pero al menos sí que plantea algunas opciones muy interesantes del transporte público, como les digo. El diario El Día, a 5 columnas, habla de dinero otra vez y de los presupuestos municipales. Dice el diario del Grupo Joly, el consistorio quiere ahorrar 2,9 millones de euros en nóminas en el año 2014. El PP negocia a fondo la reforma salarial de los empleados municipales, unanimidad en que hay que evitar nuevos despidos con recortes salariales. También dice que el recorte de 1,5 millones en la gerencia es clave para alcanzar un acuerdo. Y también dice que los sindicatos proponen hoy medidas para evitar el cierre del Indeco y prefieren ahorrar 550.000 euros y evitar de esa manera la desaparición de institutos de deporte. Bueno, vamos por partes. Ya venimos hablando toda la semana pasada, de que las cuentas del ayuntamiento no cuadran. No cuadran porque el capítulo de ingresos no puede elevarse demasiado, sin elevar mucho la presión fiscal, y el de gasto no puede reducirse porque son partidas muy comprometidas. ¿Cómo se puede reducir? Lo hemos comentado siempre. No se puede ahorrar más en inversión porque está prácticamente paralizada, no se puede ahorrar mucho más en gasto corriente porque también está muy afinado. Solo queda reducir en el capítulo de personal, en salarios. Como no se quieren evitar los despidos, pues la solución es que los trabajadores que tienen ahora su nómina en el ayuntamiento, pues la reduzcan. Dice los sindicatos del ayuntamiento que los funcionarios, los de la casa matriz, los del ayuntamiento, ya están bastante castigados, como saben, tienen unos recortes, tienen suspensión de las pagas extras, etcétera. Mientras que los de las empresas públicas
pues no la tienen, no es así. E incluso sus nóminas, perdón, sus convenios son mucho más positivos para los trabajadores que los de los funcionarios del ayuntamiento. Por ejemplo, el sueldo medio de un trabajador de la gerencia de urbanismo son 50.000 euros al año, bastante superior al del ayuntamiento. Por eso plantean que el recorte podría muy bien venir, quiero decir, de trabajadores de la gerencia. De hecho, plantean que de los 2,9 millones de euros que tienen que ahorrar el ayuntamiento en costes, la mitad, 1,5, puede venir solo de los costes de la gerencia. El gerente, por ejemplo, de urbanismo es el que más cobra de todos los gerentes de las empresas públicas del ayuntamiento. Luego se podían reducir jornadas, un 10% de jornada y sueldo, lógicamente, en otros trabajadores, primero por la vía de la voluntariedad, habrá que le interese trabajar menos, cobrando menos, y luego ya si fuera necesario, pues una rebaja plana o lineal para todo el mundo. Pero en principio la idea tanto del ayuntamiento, del gobierno municipal como de los sindicatos es evitar más despidos. En los partidos de la oposición, como sabe, los grupos de la oposición, tanto Unión Cordobesa como Izquierda Unida como PSOE, han dejado un poco en las manos de los sindicatos que negocien esta rebaja salarial porque prefieren que se haga desde el punto de vista profesional o del empleado más que de la oposición. Así que están en esta tarea. La idea del ayuntamiento, del gobierno, es aprobar los presupuestos a la primera etapa a mediados del mes de diciembre, luego dejar el paso que siempre hay de alegaciones y tal, y aprobarlo definitivamente la primera quincena del mes de enero, que será probablemente a finales de enero o principios de febrero. Pero parece interesante que la postura garantice al menos inicialmente los puestos de trabajo, sí que se cometerían algún despido o alguna baja incentivada o prejubilaciones, a lo sumo, pero no bajas traumáticas, y de esa manera poder acometer los recortes sin que haya coste, como les digo, en la masa laboral. En cuanto a lo del Instituto de Deportes, el ayuntamiento dice que va a dejar de ingresar este año, va a dejar de transferir de ayuntamiento al Instituto de Deporte en torno a 700.000 euros, y los trabajadores dicen que están dispuestos a asumir de este recorte los ingresos 550.000 euros a través pues también de una rebaja en su salario y su jornada laboral y algunos incentivos que tienen, un tema farmacológico o otro incentivo que tienen salarial. Con esa rebaja conseguirían reducir 550.000 euros en el capítulo de gasto de personal, y el resto, esos 200.000 euros, se irían a otras partidas, por ejemplo, a empresas externas. Los trabajadores proponen hacerse cargo ellos, de los trabajadores del Indeco, de acciones que hoy lo hacen empresas de fuera, por ejemplo, la limpieza de algunos edificios municipales, de deporte, lógicamente, que ahora se contrata a personal de fuera, y si lo hiciesen los trabajadores del Instituto de Deportes se ahorrarían también una importante cantidad de dinero que también se traería o se reduciría de lo que va a dejar de ingresar el ayuntamiento al Instituto de Deportes para cuadrar las cuentas. Sí que se va trabajando y parece que el acuerdo está, no digo cerca, pero sí que está encauzado, que es lo que en principio más nos interesa. Y el diario ABC, foto con titular, como es habitual en este periódico, foto para el ministro Luis de Guindos, que ayer tuvo una intervención en el foro ABC. Dice Luis de Guindos que va a haber una rebaja del 30% en las comisiones de los planes los planes de pensiones. El ministro de Economía asegura que España crecerá y creará empleo ya en el año 2014. Y luego 4 titulares más. En cuanto a la prima, dice que España va a ahorrar este año 8.500 millones de los intereses de la deuda. Básicamente que la deuda se contrató un dinero, y como los precios están bajando, tanto el tipo de interés general como el tipo concreto de la deuda, de la prima española, pues eso va a significar un ahorro de 8.500 millones de euros. En cuanto a la crisis, dice que se ha detenido la hemorragia, pero hemos perdido mucha sangre, se refiere lógicamente a la economía española, por lo tanto no va a ser fácil recuperar la senda del crecimiento. Dice que en cuanto a la reforma laboral, que se modificarán el contrato a tiempo parcial y la negociación colectiva. El contrato a tiempo parcial, es cierto que ahora hay bastante descontrol, hay contratos por horas, por días, hay contratos por trabajo, por servicio, por obra, y se pretende unificar de alguna manera los contratos inicialmente a tiempo parcial. En cuanto a la negociación colectiva, bueno, pues los sindicatos no están muy de acuerdo en que se modifique, porque eso va a significar que muchas empresas se van a descolgar de los convenios y van a pactar con los trabajadores su salario. Saben que es mucho más fácil para un sindicato pactar a nivel nacional un salario, una subida salarial, que cada trabajador o cada empresa lo haga puntualmente, porque lógicamente hay otras presiones, como todo el mundo sospecha, del empresario al trabajador, que si se hace a nivel patronal, pues ahí se evitan o se esquivan. Cuando la negociación es del empresario uno a uno con sus trabajadores o con su comité de empresa, siempre es más fácil presionar de alguna manera, habrá quien no lo haga, pero habitualmente es más fácil hacerlo. Y por último,
En cuanto a la inversión, dice que este año la inversión extranjera en España es el doble que el año pasado, algo que habla muy bien de la perspectiva o de la percepción que tienen los inversores extranjeros de la economía española. Si hubiera riesgos, si los inversores vieran que es peligroso invertir en España, lo invertirían. Si invierten el doble, pues será que lo ven mejor que el año pasado. Sigue habiendo niveles de inversión bajos con respecto a épocas de gran prosperidad, pero al menos se ha aumentado, se ha duplicado el nivel de inversión, con lo cual probablemente se haya duplicado también el nivel de sensación que tienen los inversores de que la economía española marcha por una senda de crecimiento. En cuanto al titular principal, el de la rebaja de las comisiones, básicamente consiste en que se quiere fomentar la contratación de planes de pensiones. Bueno, hay quien piensa que el gobierno quiere que todo el mundo tenga un plan de pensiones porque no garantiza nuestras pensiones de jubilación, las públicas, y que mejor que cada cual se contrate la suya, no vaya a ser que luego llegue el tío Paco con la rebaja y nos quedemos una vez jubilados sin pensión. Yo creo que habrá personas que tengan más fácil contratar un plan de pensiones y gente que lo tenga, personas que lo tengan más complicado. Esto incentivará la contratación, pero el tema de que se reduzcan las comisiones no creo que sea el tema fundamental de por qué no se contratan o sí los planes de pensiones, sino porque hay gente que no puede traer de su sueldo, que ya es exiguo, un dinero importante que tiene que ir al fondito, a la hucha del plan de pensiones cuando, por ley, cuando por tradición española, pues la pensión pues parte del Estado. Bueno, esa es la declaración de Luis de Guindos ayer en el foro ABC. En cuanto a las fotos, tanto el Córdoba como el Día traen fotos locales, en el caso del diario Córdoba, una foto provincial, que nos recuerda la tragedia que se vivió en Villaviciosa hace un par de días. Un despiste, dice este periódico, perdón, un despiste pudo causar el accidente del embalse. Y la foto, que afirma Ángel Rodríguez, se ve el momento en que la grúa iza ayer por la mañana el vehículo siniestrado en el embalse de Puente Nuevo el pasado lunes. Se ve el vehículo apareciendo junto al puente de la presa. No cayó por ahí el coche cayó algo más retirado, pero como no podía llegar la grúa hasta el lugar en el que a retirar el vehículo, el lugar donde se produjo el siniestro, pues los bomberos pues movieron el coche, que estaba a unos 5 metros de profundidad, y lo acercaron hasta la zona esta donde la grúa sí que pudo engancharlo y levantarlo. Dice el diario Córdoba que la familia apunta a un despiste como causa del accidente que le costó la vida a un matrimonio de Villaviciosa el pasado lunes, cuando su vehículo cayó al embalse de Puente Nuevo desde una altura de 5 metros. La Guardia Civil recuperó ayer la furgoneta y ahora procede a analizarla. Ya ha analizado parte del escenario del siniestro. Como saben, no había señales de frenada, no había ningún tipo de indicios de que hubiera algún obstáculo que obligara a un volantazo. Dice los familiares que quizá fue el sol. El matrimonio venía del médico de Córdoba, habían dejado también a la chica, a la pequeña que está estudiando en Córdoba, y parecía que no tenían prisa ninguna, que iban al pueblo de regreso, que no tenían ninguna intención de correr, y que además el hombre que conducía, dice los familiares, que era incluso lento al volante, con lo cual no se baraja en ningún caso la posibilidad de una acción temeraria. Parece que fue un despiste, o que no estaba mirando, o que fue un destello del sol el que le provocó esta pérdida de la dirección y que el coche se precipitara al embalse con las consecuencias que ya conocen. Murieron los dos, Rafael y María Luisa, que era el matrimonio de Villaviciosa, donde ayer se celebró, por cierto, el funeral. El diario El Día trae una foto de Córdoba, del templo romano. Aquí la tienen. Luz para la Córdoba romana, titula el diario El Día, con una foto que firma José Martínez. Bueno, esta es una prueba. Si van hoy, ya no estará así. Eso fue ayer, porque ayer se probó lo que va a ser, a partir de la semana que viene, probablemente, el aspecto del templo romano. Saben que hasta hace, bueno, todavía hoy, hay una valla de un par de metros de alto o quizá más, que enjaula la ruina del templo romano de Córdoba. Bueno, pues la actuación lo que va a hacer es eliminar esta jaula, esta valla. Se va a sustituir por una valla pequeñita de 1,10 m, además transparente, no sé si es cristal o metacrilato, que va a dar la sensación de que se está pasando por dentro del templo, para recuperar este edificio, que como sabes es un templo romano del siglo I, probablemente, aunque no está bien datado, y que se intentó reconstruir mediados de los años 50. Las columnas que se ven en la foto no son originales, solamente hay trocitos de algún fuste, los trocitos manchados, estos que se ven por aquí. Los capiteles igual, son casi todo restauraciones. Hay algún original, los que se ven más rotos, lógicamente, son los que son originales. Entonces, en los años 50 se intentó reconstruir el templo con la idea de levantarlo por completo, pero los arqueólogos decidieron al final que no, que son ruinas y que mejor que queden en estado que se encontraron, en estado ruinoso, pues eso son ruinas. Lo más importante quizás de este templo sean los cimientos y las catas, algo que hasta ahora pasaba desapercibido porque estaba oculto por la valla y oculto en ocasiones por suciedad. Se ha hecho una limpieza a fondo del edificio,
se ha cambiado el cerramiento perimetral, que hasta ahora, como recuerda todo el mundo, era esa valla calada, muy mal puesto, creo yo, nunca estuvo bien, porque además una valla que, como no cogiera el ángulo justo, el ángulo que te centraba, siempre te aparecía, la valla te tapaba el edificio, y ahora se va a hacer de otra manera. En una segunda fase, pues se va a permitir el acceso al interior del templo, y en una tercera fase se va a construir incluso un edificio anejo al templo para que haya una especie de interpretación de lo que fue en su día el templo imperial, se supone, de la calle Claudio Marcelo. También otra de las consecuencias de esta reforma es que se va a ganar muchos metros a la acera derecha según se sube de Claudio Marcelo, porque la valla ahora se retranquea muchísimo. Entonces va a quedar casi como una gran plaza en la altura del templo romano, con lo cual la sensación va a ser también de amplitud. Creo que es una obra en principio acertada, aunque falta que vayamos, que la conozcamos y que podamos alabarla ya en directo. Por ahora nos quedamos con la foto de esta luz de prueba que se instaló, se probó ayer, se ha instalado ya. La luz, cuando la vean, verán que no es una luz de manera uniforme, sino que incide puntualmente los elementos más interesantes. Por ejemplo, les decía, en los fustes originales, los trozos de fuste, que son los que se han manchado, así con las manchas negras estas, en los capiteles originales, que son estos que se ven rotos, se ven desgastados por el uso y van a renunciar un poco a lo que fue una recreación muy voluntariosa, pero que no deja de ser un poco un templo romano de cartón piedra, no es evidentemente el original. Bueno, vamos con los sumarios. El diario Córdoba trae otra foto más en su portada, una foto para un vehículo militar, donde se demuestra la efectividad de un aparato, con todos los respetos, que ha inventado una empresa de Rabanal 21. Una empresa cordobesa, se llama DTA, una empresa cordobesa provee a Defensa, al Ministerio de Defensa, de un sistema antivuelco. La empresa tecnológica DTA, que está en Rabanal 21, ha desarrollado el dispositivo que evita el vuelco en vehículos y Defensa ha adquirido 13 aparatos para los blindados RG-21. Por ser estrictos, en la foto dos militares efectúan una demostración, una foto que firma Juan Algar. Para ser estrictos les digo, no es que evite el vuelco, es que avisa al conductor de que como siga por ahí, pues se va al barranco. Saben que los vehículos blindados, por la altura que tienen, son muy susceptibles de volcar cuando adquieren una inclinación que pasa un poquito de la raya. Claro, en un coche igual calculamos mejor, en un blindado que tiene mucho peso arriba también, pues quizás es más complicado averiguar en qué momento el coche ya pues, se nos cae para este lado. El invento consiste en una caja en la cual, mediante sensores, determina en qué momento el vehículo tiene riesgo de vuelco. Y va avisando, pues a medida que es más complicado, pues avisa acústicamente, visualmente, para advertir al conductor de que si sigue por esa inclinación se puede caer. Es decir, que parece bastante simple, pero parece que no se le ocurrió a nadie antes proveer a estos vehículos de un sistema que adviertan al conductor de que, en fin, de que pone en riesgo la seguridad de los tripulantes, lo primero, y también la integridad del vehículo, porque, claro, un coche de estos que pega un volteretón, supongo que no saldrá muy bien parado. Ayer se presentó y en Defensa ha comprado 13 aparatos de estos y hay muchos otros ejércitos que también han preguntado ya por eso, pues esto cuánto vale, esto cuánto me sale, esto cuánto me lo sirve, porque parece que el invento es, les digo, parece muy simple, pero hasta ahora los vehículos no tienen este sistema antivuelco. Repito, no es que salga una patita y evite que el coche se vuelque, sino que advierte al conductor, según cada vehículo y según cada circunstancia, de cuál es el nivel máximo que permite inclinar un vehículo sin que dé la voltereta. Continuamos, dice el diario Córdoba, Córdoba pierde más de 4.000 empleos públicos en solo 3 años. Bueno, son recuentos que hacemos de cuando en cuando como consecuencia de la crisis. Son cifras de Hacienda y dice el diario Córdoba que las administraciones locales y la universidad han sido las entidades que sufren mayor reducción del empleo. Bueno, también porque eran las que tenían más trabajadores. Básicamente, las locales son ayuntamientos y diputación, y la universidad pues porque era la que tenía más trabajo. No hay mucho más empleos públicos, porque tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno Central en Córdoba pues no tienen el volumen de empleados que tenían las otras y quizá por eso sea que son las que se han llevado la peor parte en este asunto. Ojalá que cuando la cosa mejore pues se pueda recuperar el empleo público. La mayoría son empleados de interinos, son contratos. Los funcionarios pues no han perdido mucho empleo, afortunadamente, pero sí las personas que sin tener el sueldo estabilizado o el trabajo estabilizado se han visto zarandeados por esta crisis. La firma de hipotecas, dice el diario Córdoba, cae un 79% y llega al nivel más bajo de la crisis. Son 7 años consecutivos de descenso. ¿Por qué no se firman hipotecas? Pues por 2 razones. La primera porque aquí el personal no se atreve a pedir una hipoteca
y también la segunda porque los bancos no se la dan, o sea que se junta el hambre y las ganas de comer. No está el horno para comprar pisos porque la gente no está convencida, las personas no están convencidas de que su empleo le va a durar el tiempo que tienen que pagar los recibos de hipoteca, y encima, como les digo, los bancos prefieren invertir, prefieren dedicar su dinero a otras operaciones que son más garantizables o más seguras o más rentables, como puede ser, por ejemplo, comprar deuda pública, por ejemplo, que los estados suelen devolver lo que les prestan, mientras que el particular pues no siempre pueden hacerlo. Seguro que le apetecería a todo el mundo devolver los créditos, pero no siempre se puede hacer. Así que es un dato más, como veíamos antes de la pérdida de empleo, ahora toca el de las hipotecas. 7 años seguidos en los que un año tras otro hay menos hipotecas que el anterior. Creo que todavía falta algún tiempo para que se anime el mercado hipotecario, el mercado inmobiliario, y la gente vuelva a querer comprar pisos y los bancos vuelvan a querer prestar dinero a los particulares para que firmen su hipoteca. Así que por ahora creo que este dato, los otros igual se recuperan antes, pero de la hipoteca creo, yo no soy experto, pero creo que tardará. Y también el diario Córdoba hablando del Papa. Todos los periódicos hablan del Papa, lo hace el Córdoba. El Papa critica una economía, dice, que crea esclavos, en esa exhortación apostólica que titula el diario Córdoba, la tienen. El diario El Día lo hace con fotos para el Papa Francisco, para José Mario Bergoglio. El Papa reclama a la Iglesia una renovación espiritual y en su estructura. Francisco pide una revolución y más atención a los excluidos, dice el diario El Día, como ven, con fotos. Perdón, y el diario ABC, también con fotos, dice: Francisco aboga por una conversión del papado, en esa exhortación apostólica. Por cierto, el diario Córdoba olvida una H por ahí, la exhortación. Una exhortación apostólica es un documento que escribe el Papa, que tiene una categoría inferior a la encíclica. No sé si tiene algo entre medias, pero no es una encíclica, es un documento en el cual el Papa lo que ha venido a hacer es resumir todo lo que ha dado de sí pues, estos primeros meses de su papado. No es, como les digo, una revolución, por mucho que un periódico titule como revolución. De hecho, los temas dogmáticos de la Iglesia no los toca, no ha hablado para nada del aborto, ni habla para nada del sacerdocio de la mujer, ni temas que a lo mejor parece que era momento de empezar a abordar. Básicamente, lo que hace es hablar de que la Iglesia tiene que acercarse a la realidad, mirar más a los pobres, mirar menos a la educación moral, dice, o a la doctrina moral, y pensar más en quienes peor lo están pasando ahora. No sé hasta qué punto esto es una revolución, como titula el diario El Día, o que ataca la estructura, porque al final el Papa, ya les digo, en el documento no habla mucho sobre los dogmas de la fe católica, sino que es un poco recopilar por lo que hemos estado oyendo durante estos primeros meses. Me parece que es una obra valiente por parte del Papa Francisco, que habrá que valorar cómo se acoge en la Iglesia. Hubo algún documento, como el de Juan XXIII, que saben que tuvo un seguimiento muy importante en el cristianismo de base. Supongo que este documento también tendrá una buena acogida, sobre todo en la base, quizás en la estructura y la jerarquía pues rasque un poco más que en lo que son los movimientos de las parroquias y en los movimientos de cristiandad. Seguimos con el diario ABC, ya que estamos aquí. Tampoco hay muchas novedades, solamente un apunte más y, como sospecharán, acerca de UGT. Yo no disculpo lo que hace UGT, que coste. Me parece que lo que haga UGT, me parece que hay que investigarlo, hay que denunciarlo, investigarlo y juzgar y sancionarlo. Pero quizás si esta fijación de ir dando día a día una gotita, es lo que parece que al final pierda un poco de credibilidad. En este caso, dice el diario ABC, 3 líderes de UGT gastan 100.000 euros anuales en comilonas. Me parece que es cierto lo que dicen, porque son 3 personas con responsabilidad en el sindicato. Es cierto que se gastaron 100.000 euros al año y es cierto que la mayor parte de ese dinero fue en comida, comilona le llama el diario ABC. Lo que pasa es que a lo mejor tan líderes como puede parecer no lo son. De hecho, el diario luego habla de estas 3 personas, estos 3 individuos. Uno se llama Santiago Tamame, otro se llama Manuel Sánchez y otro Macario Esteban. Yo reconozco que serán muy líderes, pero yo no he oído hablar de ellos nunca. El de Santiago Tamame, del UGT de Madrid, secretario general que fue de la FSP, que es una federación dentro del Sindicato de Madrid. Manuel Sánchez Cifuentes fue un diputado en la Asamblea de Madrid y Macario Esteban es un secretario de administración también de la FSP de Madrid. O sea que son líderes, lo son, porque son responsables de su departamento, pero repito, lo del liderazgo, a lo mejor cuando alguien ve lo del líder piensa más en Cándido Méndez, piensa en Pastrana, piensa en alguien que de verdad sea líder. En cuanto a la factura, evidentemente no tienen disculpa alguna. Hay facturas de 900 euros en restaurantes, en marisquerías, 800 euros en el restaurante Océano, y aquí veo de pronto, es
sí, hay una grapa y no lo veo todo. Arrocería Xàtiva, 500 euros, aquí 714 euros en la ría de Medas. Yo creo efectivamente que no tiene ningún tipo de disculpa, creo que esto hay que investigarlo. No sé si es delito, que es lo que siempre digo, si esto es una actitud delictiva, tiene que dar cuenta ante los jueces, y si es una actitud reprobable éticamente, que yo entiendo que si es cierto, es muy reprobable y hay que castigar, condenar y sancionar desde el propio sindicato, pues habría que pedirle al sindicato que investigue, que sancione y que repruebe esta actitud de 3 personas que cargaban con sus visas del sindicato, que al final salen, en definitiva, casi siempre de fondos públicos, porque saben que la afiliación no cubre los presupuestos de los sindicatos, y al final pues suelen ser los presupuestos que se manejan, son presupuestos que vienen de subvenciones, de ayuda, de aportación del Estado. Al final es nuestro dinero el que se emplea presuntamente, esto habría que darle alguna vuelta, pues en ir a comer a la Balear y gastarse 200 euros. Hay un restaurante aquí que se llama Océano, se ve que le gusta especialmente, porque solamente en este recuadro que ha sacado el ABC, pues aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 facturas del restaurante Océano. Se ve que se come muy bien allí. Habrá que ir un día a ver si las comilonas, que muchas de ellas eran a base de cáscara, de langosta, de langostino, de crustáceo y tal, pues si se come tan bien como a estos señores de UGT les gustaba. Repito que no justifico en absoluto la actuación de estos sindicalistas o de quien sea, pero me parece que es momento de que se investigue a fondo lo que haya hecho UGT o, repito, ayer Bárcenas, hablamos de Bárcenas ayer, o el caso Torrijos de Sevilla, el que sea, y que no dejen de dar pildoritas cada día, porque la sensación es que al final tanto llama Pedro, al final no acude nadie cuando llega el lobo de verdad, y me parece que el día que haya que denunciar algo serio, parecerá que es parte de la táctica que algunos medios tienen para echar tierra encima de los sindicatos. Y repito, son muy denunciables y me parece que había que alejarlas ya del rumor de la calle y tratarlas donde se merece. Terminamos con el diario El Día. Hablamos antes de recorte de plantilla en el ayuntamiento o recorte de salario, ojalá que sea solo de salario. También el diario El Día habla de lo mismo, pero en este caso en Cajasur. Como saben, la decisión del tribunal, del juez, de anular las cláusulas suelo de las hipotecas de Cajasur va a suponer a este banco que pierdan o que dejen de ganar 36 millones de euros. Bueno, el banco, Cajasur, lo que quiere hacer es que parte importante de esta falta de ingresos se encargan de ello los trabajadores, o sea, se le recorte de los sueldos de los trabajadores. Eso se plantearon el despido y tal. Bueno, pues Comisiones ayer planteó un ERTE de 2 años para la plantilla, para toda la plantilla. Un ERTE, como sospecharán, es un expediente de regulación de empleo, pero temporal, y de ahí la T. Es decir, que durante 2 años, pues todos los trabajadores reduzcan su salario y su jornada laboral un 10%. Aseguran que sería mucho más justo para todo el mundo, no habría quien perdiera un 15%, no habría que despedir a nadie, sino que todo el mundo podría repartir de esa manera la carga que la empresa les achaca a los trabajadores. Yo siempre digo lo mismo, cuando Cajasur gana dinero no lo reparte entre los empleados, cuando pierde dinero sí que les pide que cada cual ponga algo en la hucha. Me parece que también tendría que regularse eso, porque creo recordar que este año Cajasur ya ha tenido beneficios, no sé qué pasará al siguiente. En cualquier caso, como les digo, todo viene de una actuación ilícita de Cajasur o irregular, que era determinar una cláusula suelo mediante la cual las hipotecas nunca bajarían de un tipo de interés que se determinara, aunque el precio del dinero en la calle fuera otro. Cajasur se garantizó, Cajasur y otros bancos, no solo Cajasur, se garantizó este banco que sus clientes nunca se beneficiarían de las rebajas más allá del mínimo que se estableciera en la hipoteca. Ha dicho el Tribunal de lo Mercantil que eso no es legal, que si el dinero baja, pues baja y baja para todo, porque cuando sube, sube para todo. Con lo cual ahora hay que anular esas cláusulas suelo y muchas hipotecas van a tener que bajar, que es lo lógico, que es lo legal, que es lo justo, a medida que baja el precio del dinero. Porque cuando suban, repito, subirán. No habrá una cláusula techo que diga sí, pero cuando pase del 5 o del 8 no subirá más, no, subirá hasta donde haya que subir. Bueno, pues eso que parece tan lógico, tan justo, Cajasur ahora lo repercute en los empleados. Hay 2 opciones, la que plantea Comisiones, la que plantea Promonte mayoritario. Promonte es un sindicato amarillo, me suena despectivo, amarillo en cuanto que no es sindicato de clase, sino que es un sindicato que agrupa trabajadores por sectores. En este caso, Promonte, solamente viendo el nombre se sabe que es del Monte solo, de Monte de Piedad, antiguo Monte de Piedad, y es Promonte mayoritario en Cajasur, tiene el 70% o más de la representación sindical del banco. Promonte dice que no le parece justo esto, tampoco que proponen Comisiones. Primero van a negociar que en lugar de ser 17 millones sean menos, porque dice que lo que propone Comisiones son 18 millones, incluso aumenta la participación del trabajador en las pérdidas del banco.
propone, como le digo, que sea menos del 17. Y dice que hasta que no se determine la cantidad, no hace falta hacer sacrificios, que probablemente se resuelva con baja incentivada, con alguna prejubilación y a lo mejor con el recorte de entre el 0,5 y el 15%, creo recordar, hablo de memoria ahora, que se le aplicará a los trabajadores según sus nóminas. Se supone nóminas más altas hasta el 15%, nóminas más bajas, pues unos recortes menores. Está ahí la cosa, pero al menos se plantea ya un par de opciones. Creo que hoy acaba el plazo para presentar opciones o alternativas y Cajasur negociará definitivamente esta semana cómo se va a hacer frente a este recorte que le obliga el juez a aplicar y a su vez el repercute a los trabajadores. Vamos rápidamente, que se me pasa la hora. Dice que la Junta descarta por ahora afrontar nuevos recortes que le demanda el Gobierno. Saben que el Gobierno está planteando el ajuste de déficit. La Junta dice que por ahora no le va a hacer caso, supongo que porque entiende que va a cumplir los objetivos. Yo creo que no lo va a cumplir. Habrá que ver si los recortes que dice el Gobierno son exigibles o son solamente recomendables. Si son exigibles habrá que hacerlo, por mucho que le duela a alguien, y si son recomendables, pues está en la potestad de cada cual aplicarlo uno. Y luego habla también de la universidad, porque hoy se presenta el claustro, hoy se presentan las cuentas, y las cuentas va a sobresalir sobre todo este dato, que la crisis y los recortes hacen caer un 50% los fondos para la investigación en la UCO. Creo que es muy importante que la investigación, que la UCO, que la universidad en general investigue. Hemos visto antes la foto del diario Córdoba, los frutos de la investigación, este aparato antivuelco. Creo que la universidad devuelve a la sociedad, que además lo cobra, que esto no es gratis, devuelve parte de la inversión. Si no se investiga, al final lo que creamos es una máquina de expedir títulos, que creo que no es la intención de la universidad, sino que tiene que ser el reducto donde se investigue, donde esté la ciencia. Si no hay inversión, no hay investigación, y si no hay investigación, pues no hay ciencia, y nos quedaremos, como decía aquel, que investiguen ellos, nosotros copiaremos de lo que hagan otros, que inventen ellos, que decía el sabio. Terminamos con la parte superior, dos noticias de deportes, foto para Puyol, porque el Barcelona tropieza ayer ante el Ajax y el Atlético empata en San Petersburgo. Creo que hemos entrado en la fase tontona de la Liga de Campeones, el Atlético le da igual, el Barça casi, con lo cual los equipos pues se relajan uno más que otro, el Ajax necesitaba ganar, el San Petersburgo el Zenit también, bueno, pues se van midiendo. Aparte había muchísimas bajas en los dos equipos, en el Atleti y en el Barça. No creo que sea bastante excusa, son plantillas muy grandes, pero es cierto que lo que se vio ayer, igual que lo que se verá probablemente hoy en el Madrid, son equipos que salen más relajados porque tienen menos necesidades, mientras que el enemigo, el rival, sí que va mucho más forzado. Mal partido para el Barça, el Atlético no lo vi, pero al final el Barça perdió 2-1 y el Atleti empató 1-1 frente al Zenit. Y termina hablando de fútbol, del Córdoba, porque dice que el Córdoba se debate entre recuperar la solidez defensiva o apostar por la creatividad. Los equipos chicos le pasa lo que al del refrán, que si tiras de la manta o se te queda fuera el pie o se te queda fuera la cabeza, pero no puedes tirar para los dos sitios. Aquí pasa igual. El Córdoba tiene una plantilla enorme, una plantilla larguísima, como tienen los equipos que hablábamos antes, el Barcelona, el Madrid y tal, ¿no? Con lo cual, o se apuesta por una defensa rotunda y dejar el marcador a cero, o se apuesta por un juego más vistoso e intentar meter goles. Bueno, en ocasiones viene bien uno, en ocasiones viene bien otro, pero en el caso del Córdoba, por ejemplo, es muy complicado poder taparse a la vez la barbilla y el pie, así que a ver por dónde entra el frío. Hasta ahora el Córdoba en casa pues tiene unos buenos resultados, fuera algo peor, bastante peor, y habrá que encontrar la fórmula para que fuera se puntúe de cuando en cuando, un empatito al menos, y una victoria cuando sea un rival cómodo, y en casa seguir con esa solidez. Bueno, un reto para Pablo Villa y ojalá le salga bien. Nosotros lo dejamos aquí, hemos pasado como siempre de la hora, lo dejamos aquí, les invito a que continúen atentos a estas pantallas y que mañana, que será ya jueves, vuelvan a esta cita. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.